buenos momentos tengan todos ustedes. Empiezo el capítulo 5 de la creación del ser humano, el milagro de la creación del ser humano. En este capítulo 5 voy a estudiar lo que es la cultura y la historia, lo que es la colectividad humana. El ser humano, como ser espiritual, ser personal, ser biológico, genera cultura, crea cultura. Empezando con la familia, la comunidad, la nación, los pueblos, los países, los reinos, los imperios, etc. Cada familia, cada persona, cada familia, cada pueblo, cada nación tiene su historia. Y eso nos permite crecer y desarrollarnos. La diversidad es tan grande que nos habla de la potencia maravillosa de Dios de generar la capacidad del ser humano de generar esa personalidad y esa colectividad específica de cada uno. Estamos pues en el momento maravilloso de diversidad, de seguir generando esa riqueza enorme que es la cultura, que es la vida humana, la vida dada por Dios. Esto no se da en la naturaleza espontáneamente, esto lo crea el ser humano. Lo crea el ser humano esa diversidad por las características infundidas en el espíritu humano. Esa característica que nos permite crear esa colectividad, ese compromiso, esa alteridad, eso ser uno pleno junto con nosotros. Empecemos pues esta pequeña explicación sobre la cultura y la historia, la colectividad humana, que es amplísimo. Aquí nomás es un pequeño esbozo de lo que implica esto en la creación del ser humano. Solamente nos queda decir, alabado sea el Señor por tan grande y maravillosa posibilidad que tenemos de desarrollarnos como personas, como familia, como pueblo, como cultura, en la historia. Capítulo 5 del cuarto milagro en la creación del ser humano. En este capítulo 5 vamos a ver cultura e historia. La comunidad humana. Lo característico del ser humano es que además de ser persona, es formar familias, comunidades, pueblos, naciones, países, reinos, imperios, todos con historia y cultura. La cultura. La cultura es la forma característica que tiene cada comunidad humana de realizar su vida, que implica religión, leyes, ordenamientos, forma de satisfacer sus necesidades y de desarrollar sus potencialidades. Cada comunidad humana tiene su propia cultura y en cada cultura se desarrollan subculturas hasta el nivel mínimo de la familia y de la persona. Toda persona se desarrolla dentro de una cultura y una subcultura, de una familia, que en sí misma es una subcultura. Así como cada persona es diferente, cada familia es diferente, cada cultura es diferente y en un aspecto básico de diversidad y creatividad. El desarrollo de las capacidades psíquicas da origen a la diferenciación individual de cada ser humano. Las sociedades humanas son también diferentes unas de otras. La especificidad de cada sociedad la conocemos como cultura e historia y la especificidad individual como personalidad. El ser humano, con su personalidad, pertenece a una determinada cultura y vive en un determinado tiempo histórico. Por tanto, es irrepetible tanto como individuo como culturalmente. Solo conociendo su individualidad, su cultura y su historia es posible entenderlo. La actividad humana fundamental del ser humano, por la que logra poner en juego toda su capacidad física, psíquica y social para poder sobrevivir y desarrollarse, es el trabajo. La verdad colectiva o sentido común son cuestiones culturales que funcionan adecuadamente para una determinada cultura en un tiempo determinado. Existen cuestiones de sentido común prácticamente universales.
Ese saber se reúne en los aforismos, refranes y costumbres de los pueblos. La verdad histórica se confirma con los testimonios de personas, por relatos y leyendas y por escritos anónimos que pueden ser corroborados con evidencias arqueológicas o con resultados posteriores. ¿Cuál es, entonces, la dificultad cultural del relativismo? Pues que, si pensamos que la verdad no existe, ¿qué sentido tiene discutir? El problema cultural del relativismo es que hace completamente inútil y sin sentido la discusión y la argumentación racional. Y aquí entramos en el asunto de la dictadura. Es imposible promover la dignidad de la persona si no se cuidan la familia, los grupos, las asociaciones, las realidades territoriales locales, en definitiva, aquellas expresiones agregativas de tipo económico, social, cultural, deportivo, recreativo, profesional, político, a las que las personas dan vida espontáneamente y que hacen posible su efectivo crecimiento social. Cualquier experiencia religiosa auténtica, en todas las tradiciones culturales, comporta una intuición del misterio que no pocas veces logra captar algún rasgo del rostro de Dios. Dios aparece, por una parte, como origen de lo que es, como presencia que garantiza a los hombres, socialmente organizados, las condiciones fundamentales de vida, poniendo a su disposición los bienes necesarios. Por otra parte, aparece también como medida de lo que debe ser, como presencia que interpela la acción humana, tanto en el plano personal como en el plano social, acerca del uso de esos mismos bienes en la relación con los demás hombres. En la diversidad de las culturas, la ley natural une a los hombres entre sí, imponiendo principios comunes, aunque su aplicación requiera adaptaciones a la multiplicidad de las condiciones de vida, según los lugares, las épocas y las circunstancias. La ley natural es inmutable, subsiste bajo el flujo de ideas y costumbres y sostiene su progreso. Incluso cuando se llega a renegar de sus principios, no se la puede destruir ni arrancar del corazón del hombre. Resurge siempre en la vida de individuos y sociedades. La comunidad política tiende al bien común cuando actúa a favor de la creación de un ambiente humano en el que se ofrezca a los ciudadanos la posibilidad del ejercicio real de los derechos humanos y del cumplimiento pleno de los respectivos deberes. De hecho, la experiencia enseña que, cuando falta una acción apropiada de los poderes públicos en lo económico, lo político o lo cultural, se produce entre los ciudadanos, sobre todo en nuestra época, un mayor número de desigualdades en sectores cada vez más amplios, resultando así que los derechos y deberes de la persona humana carecen de toda eficacia práctica. El Señor Jesús es el prototipo y fundamento de la nueva humanidad. En él, verdadera imagen de Dios, encuentra su plenitud el hombre creado por Dios a su imagen. En el testimonio definitivo de amor que Dios ha manifestado en la cruz de Cristo, todas las barreras de enemistad han sido derribadas. Y para cuantos viven la vida nueva en Cristo, las diferencias raciales y culturales no son ya motivo de división. La cultura cristiana ha reconocido siempre en las criaturas que rodean al hombre otros tantos dones de Dios que se han de cultivar y custodiar con sentido de gratitud hacia el Creador. El ser humano es un ser personal, histórico y cultural, político y económico, ético y jurídico, científico y creador. Nada de esto existe en la naturaleza material. Esto no se puede dar por las leyes universales que rigen la materia y la energía. Por tanto, alguien tuvo que colocar en las capacidades humanas las capacidades de construir familias, comunidades, naciones, culturas y de generar historia. La cultura humana, la historia humana. Dios nos creó a cada uno con una personalidad, pero también con la capacidad de construir familias y culturas, de construir historia. Nos creó para que fuéramos diversos,
Como decía mi madre, decía cuando hablaba de sus nietos y sus bisnietos, decía, cada uno con sus cadaunadas. Cada uno tiene su peculiaridad. Lo que queremos es que esa cultura sea para mayor gloria de Dios, que sea una historia de salvación, que sea una historia de vida, de plenitud. No deformemos la historia, no deformemos la cultura, no relativicemos la verdad, no neguemos la ley natural, no neguemos que somos hijos de Dios, que somos creación de Dios, para vivir la felicidad, para vivir la plenitud, no para vivir el absurdo, no para destruirnos. Vivamos, pues, la cultura humana de acuerdo a las leyes divinas de la diversidad, del respeto, del amor. La cultura humana es maravillosa precisamente por su diversidad. No aplastemos la creatividad humana, la diversidad humana. Entonces, este milagro de la creación del ser humano es maravilloso porque no solo creó Dios las especies animales o el ser humano, sino además nos da la posibilidad de nosotros ser creadores de nosotros mismos y de nuestras propias colectividades con su propia historia de cada quien. Vivamos pues plenamente nuestra cultura en plenitud y unidad con nuestro Creador, con Dios y con todos nuestros hermanos para crear pues la cultura humana llena de dignidad y de vida. Gracias. La